Está Paulo Kaplan y tiene más datos sobre este caso. Tengo algunos datos más para completarte, Eduardo. Daniel Darío Romero se llama el delincuente en cuestión. Tiene 33 años, no es un chico, es un hombre de 33 años. Sí. A las 0:45 exactamente, la gente de la comisaría, la 25, la que corresponde el lugar en donde se hizo la detención, recibió la orden de la justicia, del juzgado de instrucción 49 del doctor Cubas, que se ha liberado. La decisión se adoptó pese a que el delito es robo y lesiones y que, no tiene no es antecedente, no tiene reincidencia. Exactamente lo que dice el doctor Fernando Cubas es que dado que el justiciable no posee antecedentes condenatorios. Bien. No tiene ningún antecedente condenatorio, o sea, ninguna condena anterior. Ahora, antecedentes sí tiene. Policiales, sí. No, policiales. Sin condena. Claro. La última detención se produjo, por lo que tengo entendido, en agosto pasado. Ahí lo detuvieron cuando fue llevado a una seccional por un hecho de robo bajo la misma modalidad, igual a esta. En agosto ya lo habían detenido. En realidad registra 3 detenciones anteriores a esta. En todas sistemáticamente lo fueron liberando. Tiene domicilio en Moreno, provincia de Buenos Aires, y está libre desde la medianoche. Están con nosotros 2 invitados, a prestigiosos abogados. Uno de ellos es fiscal de Cámara, Ricardo Sanz. Gracias por venir. No, por favor. Y el doctor Damburiana, a quien conocemos muy bien. El que quiera empezar, por favor, me gustaría opiniones sobre este caso. Yo creo que hay que empezar como corresponde, rechazando todo este tipo de violencia que se genera con este nombre de linchamiento. Creo que merece el repudio de todos y creo que los especialistas lo que tenemos que hacer también es desalentar este tipo de cosas. Exactamente. O sea, además de reprocharla, hay que avisarle a la gente, hay que decirle primero que lo piense de un punto de vista ético, pero además del punto de vista ético hay un punto de vista legal, que esto es delito. O sea, los que dicen que esto es delito tienen razón, es delito. Sí. O sea, no se puede la legítima defensa es 1 a 1 o más o menos, pero no 10 personas pegándole patadas a una persona que ya está reducida. Es un homicidio si lo matan. Pero... No, y aparte un homicidio agravado por ensañamiento, alevosía, lesiones, o sea, las lesiones van de todo tipo, depende de la gravedad, que eso ya lo va a decir el cuerpo médico forense. Pero ¿cuál es el gran problema que nosotros vemos acá? Como recién estamos hablando, son los códigos procesales. ¿Por qué el Código Procesal? Porque el que establece la excarcelación es el Código Procesal y el juez no dice debe, si el juez podrá. Y el 319 del Código Procesal, por ejemplo, refiriéndose al ámbito de la capital federal, dice que no vaya a evadir la acción de la justicia ni entorpecer la investigación. Ahí empezamos a hablar. Claro, ¿qué tenemos que nosotros buscar para que estos sujetos, que uno dice no tienen condenas, antecedentes condenatorios? Porque recién se ve que hay reincidencias y tiene una condena aparte. Okay. Entonces nosotros, la Corte ya se ha expedido sobre ese punto. Si hay una condena, por supuesto no se le puede dar excarcelación. A ver, para explicar a la gente, una cosa es la reincidencia y otra cosa son los antecedentes. Claro. Aunque parezca lo mismo, no lo es. Sí, en la jerga le decimos reiterante. Reiterante. Claro, Okay. La reincidencia, lo que se estableció jurisprudencialmente y en la ley, es la reiteración cuando ya ha cumplido pena. Después de cumplir una pena, vuelve a cometer otro delito y se lo vuelve a condenar, ahí se lo considera reincidente. Ahora, la cuestión de que quede en libertad alguien que tiene antecedentes de varias causas en trámite es, desgraciadamente, moneda corriente. Es lo que está pasando. Claro, por eso es que nosotros decimos, ¿son muchos los delincuentes? No, es el delincuente que es excarcelado y sigue cometiendo muchos delitos. Este caso concreto. Acá tenemos la 4ª detención en poco tiempo. Claro, pero vos tenés, Paulo, tenés tres antecedentes que tiene esta persona, reiterante, como bien decía el doctor Sanz, y realmente vuelve a ser excarcelado una 4ª vez. ¿Cuántas veces que no ha sido aprendido? Ahí está el otro problema. ¿Cuántas veces no fue aprendido? Y siguió, por supuesto. Y uno dice, está en una determinada zona, ya es reconocido. Bueno, ¿qué hace la policía? Si el juez Cubas, por ejemplo, en este caso, que todas las causas por conexidad van a ir a él, lo sigue excarcelando, ¿no? Ese es el gran problema que tenemos como la pregunta que nos hacemos, Eduardo, me parece, el doctor Sanz nos puede responder,
Se puede, en este caso, con los pocos datos que se manejan, lo que ocurrió, más o menos se sabe lo que ocurrió, cómo lo detuvieron, ¿se puede no excarcelarlo? Se lo hago al revés. Sí. ¿Se lo puede dejar en cana, preso? Sí, sí, es una decisión. Es como decía el doctor, las leyes no obligan a los jueces a hacer determinadas cosas, los autorizan a hacerlo. La palabra clave es podrá. Podrá. Ese es el verbo. Pero a ver, si yo pido a reincidencia... ¿Por qué los jueces toman el podrá como estoy obligado? Pero lo más grave... ¿Quién lo obliga? No lo obliga su temperamento personal. Pero si nosotros decimos que este sujeto ni siquiera pasó por la comisaría, o sea, llegaron los antecedentes seguramente de reincidencia, y en reincidencia sí que figuran estos antecedentes. Entonces, también seguramente deben figurar en el mismo juzgado del doctor Cubas, porque lo primero que tenemos que ver, procesalmente, tenemos que llegar a unificar. Si este sujeto tiene antecedentes en Capital Federal, porque ha sido detenido, aprendido, y seguramente se le ha dado otras excarcelaciones, esos procesos están en trámite. Entonces, el podrá se convierte en debe, porque ya tenemos una persona que es una habitual en la comisión de delitos. Fiscal, ¿qué podría haber hecho el juez en este caso concreto, como para mantenerlo detenido y no liberarlo a las 12 horas? Cosa que la sociedad le ha caído como una patada al hígado. Primero debo aclarar, porque algunos colegas me lo han pedido incluso esta mañana por teléfono, pero no son todos los jueces desde ya, ¿no? Exacto, obviamente. Exacto. Pero no son menos de la mitad, diría yo, por lo menos de los jueces de la Capital Federal. Podría haberlo hecho mandar a su despacho hoy a la mañana, lo podría haber indagado hoy a la mañana, hubiesen presentado la excarcelación, le hubiese dado el trámite de la excarcelación y la podría haber decidido mañana, por ejemplo. Y si hacía lugar, excarcelarlo mañana. Si el fiscal apelaba, eso va a la Cámara de Apelaciones, donde yo actúo, ya con el imputado en libertad. Pero acá hay una cuestión. Perdón, en el medio, ¿podría haber el juez haberle pedido una fianza, una caución real? Por supuesto. Y si no cumple, mantenerlo detenido todo el tiempo que sea hasta que junte ese dinero. Bueno, exactamente, pero la jurisprudencia que ha hecho sobre este tema, que transcurra el tiempo sin que pueda depositar la caución, quiere decir que no la tiene. Y entonces tiene el que Estado bajarlo. No puede tenerlo preso porque no pueda poner la plata de la caución y hacen lugar o la bajan. Y a la sociedad no le importa que el tipo no tenga la guita para la caución. A la sociedad lo que le importa es que Eduardo, no la afanen más. Ahí está el problema. A muchos jueces, por eso decimos, el doctor decía bien la mitad, muchos jueces no opinan así. Entonces yo siempre pongo como ejemplo, bueno, vamos a poner al león, cumplió 30 años en el zoológico de Palermo. Bueno, ya es suficiente tiempo para haber estado dentro de su jaula, lo vamos a soltar, porque ya consideramos que está para ser resocializado. Eso es lo que está pasando. ¿Qué pasa? El león lo suelto y lo pongo en la 9 de julio. ¿Qué va a hacer? Bueno, acá un delincuente peligroso, porque ahora el nuevo código, o no el nuevo código, porque todavía dice que ni siquiera es proyecto, porque ni siquiera ha llegado a la Cámara, es un borrador. Bueno, dice 30 años, porque en 30 años ya tiene que ser excarcelado, porque ya tendría... Bueno, yo siempre recuerdo que qué pasa con un delincuente peligroso, un violador serial, que uno dice, por lo menos ahora tiene 35 años para pedir una excarcelación. Si sacamos la prisión perpetua, ponemos ese 30 años, la verdad que estamos en un problema de cuál es la ideología y qué es lo que está sucediendo, y la sociedad con la justicia está... realmente no estamos de acuerdo con lo que está pasando, porque tenemos un 95% de índice de reincidencia, ¿no? Pregunta para ambos, que tiene que ver con con los dichos de la señora Hayton de Nolasco, que es la vicepresidente de la Corte. Dijo acerca de los linchamientos, no ocurren por falta de justicia. ¿Coinciden con ella? Yo creo que entre todas las opiniones que yo escuché en estos últimos días, me pareció muy atinada la de ayer del secretario Sergio Berni. Y Berni no es una persona que está atrás de un escritorio y le vienen a contar lo que pasa y le traen estadísticas y él las lee. Está en la calle. Está en la calle. Entonces, cuando uno como fiscal escucha que muchos comisarios dicen, doctor, es la cuarta vez que lo detengo en 2 meses, lo que pasa es que al otro día está en la calle otra vez, es lo mismo que escucha Berni, seguramente, de su gente que en ese caso son sus subordinados. Entonces, ¿él qué dice? Reconozco que hay cierto hartazgo en la sociedad por el tema de la puerta giratoria de la justicia. Lo que yo puedo no estar de acuerdo en que yo creo que la justicia no es la columna vertebral de la prevención, porque la justicia interviene después de cometido el hecho. La prevención es una cuestión de las fuerzas de seguridad. Pero poner el acento ahí, lo que pasa es que si uno dice, bueno, el Estado ausente, no hay justicia,
en realidad corremos el riesgo de estar poniéndole un título nada más al problema. Yo creo que la gente percibe que el Estado no está dando una respuesta adecuada al problema. O por lo menos un poder del Estado. Un poder del Estado. Usted pertenece a uno de los poderes del Estado. Totalmente. Al Poder Judicial. El sistema de gobierno es tripartito, es de los tres poderes. Ok. Entonces, hay una parte del Estado que no está cumpliendo. Lo demostró el doctor Cubas. Claramente, como lo demuestran muchísimos jueces que han largado violadores, asesinos. En este caso, hablamos de un ratero, pero hubo casos terribles en la República Argentina. Yo creo que todos los poderes tienen un grado de responsabilidad. A mí me es más fácil referirme al mea culpa del poder ante el que actúo, sí. Pero seguramente hay alguna ley que modificar y seguramente es responsable del Poder Ejecutivo. Perdón, hablando de esa ley para modificar, ¿cuál cree usted que es? ¿Es el Código Penal o el Código de Procedimientos? Yo coincido. ¿Qué le vendría mejor a la sociedad? Yo coincido con el doctor que habría que modificar como primordial el Código de Procedimientos. Pero hay que aclarar algo. Con el mismo texto legal durante 20 años la jurisprudencia fue variando. Sí. Antes, obviamente, en un código que venía de mucho tiempo anterior, sí, la peligrosidad del delincuente era un índice como para que el juez sí lo dejara detenido. Y siempre que fue variando en beneficio del delincuente, no de la sociedad. Sí, yo creo que sí. Pero Eduardo, ¿vos sabés lo que yo digo en la Comisión de Legislación Penal cuando vamos a hacer una modificación? ¿Cómo vamos a pensar? ¿Como abogados defensores o como fiscales? Porque ahí está el gran problema. Al fiscal tenés que darle la herramienta ¿para qué? Para que pueda llegar a hacer peticiones de acuerdo a derecho y no dejarle la puerta abierta a un Cubas, por ejemplo, para que suelte, porque el podrá se convierte en debo. Porque ¿qué pasa si Cubas le decía no a la excarcelación? Como bien dijo el doctor, va a la Cámara y la Cámara también tenemos el mismo problema. Los criterios de la excarcelación, ¿cómo van a prosperar? Y también la mitad dice blanco y la otra mitad dice se quede detenido. Sí. Muchos, yo veo que desde la política criminal, desde el gobierno de Alfonsín hasta acá, del 83 a esta parte, toda ley ha beneficiado a los delincuentes. En lo procesal, en lo penal, siempre fue beneficioso a los delincuentes. Y no podría modificarse, por ejemplo, para empezar, hay muchos delitos que tienen como pena mínima 3 años. De 3 para abajo es escarcelable. No se puede eliminar directamente. Si el tipo, la condena o la pena para ese delito es un año a cumplir, como en cualquier país serio del mundo. Pero vos tenés, no podría la modificación que dos cositas tenés que modificar del 319 que impide la escarcelación. Que tenga una entrada y que ya tenga un antecedente penal, sin que signifique antecedente penal una condena, sino que realmente esté en proceso y ha sido detenido por el mismo tipo de delito. Esa sería una. Solamente con el antecedente policial se terminó. Claro. Eso sería... Antecedente policial sería antecedente, por supuesto, que haya pasado por un juzgado. O sea, si la persona es detenida, pasa por un juzgado y se encarcela porque es un primario, ahí por supuesto no se le puede dar una nueva Supongamos que este caso de Palermo fue la primera vez. Claro, pero van a declarar inconstitucional. Este tipo de jueces te lo decreta inconstitucional porque dice que estamos prejuzgando. Ha pasado. En algunas reformas en la provincia de Buenos Aires que ha intentado hacer Scioli en los últimos años, señor, se las declararon inconstitucionales. Sí, señor. Y entonces ahí, ¿qué tenemos que hacer? Consejo de la Magistratura, porque realmente hay que ver si ese juez está apto para continuar, porque es el temperamento. Si tenemos un 95% de reincidencia, realmente la culpa no es de la policía. Ahí creo que es muy duro, porque también mandar al Consejo de la Magistratura a un juez por lo que opina... Bueno, pero nosotros tenemos que empezar a... Ya sé que es duro, pero realmente si no estamos acorde con lo que está pasando en la sociedad, ese juez no está acorde con lo que está sucediendo. Es duro porque tampoco está acorde él con lo que está pasando. Por favor. No hay una causa justamente en el Consejo de la Magistratura con el doctor Cubas, pero mi duda es la siguiente, ¿no? Primero, ¿por qué un fiscal no puede interponerse hoy sabiendo que justamente Cubas, puede haber alguien dentro del Poder Judicial que diga no estoy de acuerdo con lo que va a hacer el doctor Cubas? ¿Hay con lo que hizo ya? Realmente no conozco si el fiscal obviamente que la resolución de Cubas es apelable para el fiscal. Por eso el fiscal, digamos, tiene que el juez da vista lo va a y el decidir fiscal la Cámara, pero con la persona libertad, si se fuga, se fuga. ¿Y es correcto esta calificación? ¿Robo en grado de tentativa? ¿Robo en grado de tentativa? Sí, no se consumó el robo. No se consumó porque no llegó a desapoderar. No se llevó pero consumó el robo. La verdad que no conozco los detalles del caso. Es una gran discusión, ¿no? Claro, el robo lo hizo. ¿Hasta dónde? Yo lo he escuchado varias veces. El robo lo hizo. Sí, pero la tentativa y la fue premeditado, lo pensó.
estaba con otra persona. Si tuvo alguna oportunidad de disponer... La si disposición del bien es el tema. Ahora, si está corriendo y se lo lleva y lo Con el tiran, bien, que es lo que hacen, con un Rolex. lo tiran para que si lo agarran no lo tiene, para mí lo tiene consumado, pero en general se lo tiene como que no está consumado. Claro, ese es el tema. Porque no pudo Pero disponer... acá hay una decisión también del juez que se para y dice, pienso de esta manera. Es tentativa porque el delito no se terminó de consumar. Y para pero la terminarse de mano consumar de una se lo llevó persona a su casa y dispuso No de va a hablar digo del disponer del bien. Claro. Ahí está Para el mí, problema. la decisión de arrojarlo es disponer del bien, pero es Claro, el pensamiento que es yo su tengo. postura. Tenemos una turista con el brazo lastimado, digamos, hay elementos, Ahí hay otro delito, pruebas. perdón, lesiones. Bueno, forman parte de la violencia del robo. O sea, el hurto se convierte en robo por esta lesión. Pero Entonces, vamos más allá, si no llegamos a tener un acuerdo con esto. Ustedes fíjense qué pasa con la suspensión del proceso a prueba como principio de oportunidad. O sea, una persona con varios hechos también pide la suspensión del proceso a prueba, ofrece una suma X, que a veces dicen no, como no tiene, ofrece 300 pesos, tareas comunitarias, y a los 2 años, 3 años como máximo, llega sobreseído. O sea, encima queda sin ningún tipo... Y esto ha sido pensado cuando se reformó el Código Penal en este artículo 76 bis, ha llegado a interpretarse como también delitos que serían la estafa, por ejemplo, que prevé penas hasta 6 años. ¿Por qué? Bueno, vamos a interpretarlo como un tema amplio. Entonces llegamos a la suspensión del proceso a prueba por delitos que superan estos 3 años. O sea que ya el temperamento, cuando eso no quiso decir el legislador, ¿no? Bueno, ya veamos cuál es el temperamento para una excarcelación, si en esto, que es más grave todavía, llegamos a una persona sobreseída ya confirmada un delito en un tribunal oral, ¿no? Sí. Doctor Sanz, ¿usted hubiera actuado distinto? Como juez. Sí. El fiscal acusa, es durísimo, lo conozco, pero hubiese actuado distinto como juez. En un caso similar, hable de otro caso, de otros jueces. Yo lo hubiese traído al día siguiente a indagarlo y no disponer la libertad de esta forma, pero tampoco... Cara a cara, sí, conocerlo. Sí, tampoco es... aparte a Facundo Cubas lo conozco hace 1000 años, tampoco la cuestión es agarrárnosla con el juez, porque en realidad es una tendencia, no es una decisión aislada. Se más hace o menos periódicamente lo que está pasando. Yo creo Pero que a la sociedad no le interesa la tendencia, sinceramente. Y tenemos que revertirla. ¿Qué le importa a la víctima la tendencia de los jueces? Hay que revertirla. Fíjense que el pensamiento de que yo no lo puedo tener o no lo puedo tener con prisión preventiva por los antecedentes que tiene, es el mismo paralelo de la ilegitimidad de la reincidencia, que es otra discusión que tenemos. Claro. Y que hay tribunales que están declarando la inconstitucionalidad de la reincidencia. Sí. El pensamiento es que yo tengo que juzgar a la persona solamente por el hecho que cometió y no por él. O sea, lo que se llama derecho penal de autor no se puede hacer. Sí. Ahora, esto en algún punto es una falacia, porque no es lo mismo el que delinque por primera vez que el que delinque por 10ª vez. No puede ser tratado de la misma manera, porque hasta estamos violando la igualdad ante la ley. No, para mí no debe ser. Pero eso es algo de interpretación. Es algo de interpretación. O se necesita una legislación. Es algo pero hagamos vinculante, por ejemplo, hagamos una pericia psicológica y psiquiátrica ante el cuerpo médico forense y ahí vamos a ver qué tipo de personalidad tiene. A ver, entonces, por la peligrosidad le denegamos la excarcelación. Ahora, no puede y que sea vinculante para el juez. Tratamos de buscar para que la sociedad no se sienta tan desprotegida, ¿no? Ambos. No puede el juez, en vez de pedir, obviamente tendrá que saber si es reincidente o no, si tuvo alguna condena anterior o no. No puede el juez o el fiscal directamente pedir los antecedentes policiales. Todas las entradas que este tipo o cualquier otro tipo tuvo en la policía. Las tienen, Y todas las denuncias que los mismos policías hicieron. Por eso, ya sé que los tiene. Pero ¿por qué el doctor Cubas, teniendo esos elementos, no hizo nada para dejar preso al tipo y tiró otra vez a la calle? Un tipo que mañana va a salir a robar otra vez. Bueno, es lo que yo decía del tema de la peligrosidad. O sea, en esta corriente de pensamiento del derecho penal se considera absolutamente ilegítimo y casi una herejía hablar de peligrosidad. O sea, yo puedo... ¿Qué corriente? ¿Qué dice usted? ¿Cuál es la corriente? La corriente que se llama garantismo, para ponerle un nombre, ¿no?
garantismo todos queremos Todos somos garantías. garantistas. Eso es falso y buen nombre. Es O sea, abolicionismo en todo caso, porque claro, si no, hay una confusión. esa forma de pensamiento nos lleva a la abolición. Usted habla de Zaffaroni y compañía. Hay una confusión. En la Argentina es esa corriente. Es esa corriente para identificarla. Ojo, yo quiero dejar bien sentado lo que yo pienso en este tema. Yo no considero ni que lo hagan con intención de dañar a la sociedad. Pero la dañan. O sea, no hay ninguna, no es una teoría, yo no creo en la teoría conspirativa. Yo creo solamente que están equivocados. O sea, claro. Pero mientras ellos se equivocan, perjudican a la sociedad. Totalmente. Yo conozco la honestidad intelectual de todos ellos, conozco a todos. Claro. Creo que simplemente. Pero los Arlañán, los Gilavedra, Barbagelata, los Barbagelata, los Zaffaroni le han hecho un daño enorme a nuestra sociedad que ahora estamos pagando. Del 83 a esta parte. O sea, te insisto en lo mismo. Yo creo que lo hacen de buena fe. Lo que pasa es que creo que están equivocados. Porque un ataque que se hace desde ese sector hacia el otro sector, al que ellos llaman mano dura, gatillo fácil, es que el aumento de penas no ha demostrado en ningún lugar del mundo que tenga alguna incidencia en la prevención. Y esto es verdad. Ahora, lo que no dicen es que la teoría que ellos suscriben tampoco ha dado ningún resultado en la Argentina y creo que estamos peor que hace 20 años. Teoría que ni siquiera funciona en los países los países donde ellos sacaron la teoría. Pero Eduardo, cuando nosotros dijimos la sumatoria de penas que se estableció en el Código Penal, que pudimos sacar ese proyecto, que algunos la llaman la famosa ley Bloomberg, no, Mirta Pérez, que hicimos todo ese proyecto y lo pudimos, y la excarcelación a los 35 años para los condenados a prisión perpetua, nosotros lo llevamos como sumatoria real, como sería en España, 300 años, 200 años, de acuerdo a la cantidad de, y sumando los delitos, ¿no? Pero bueno, lo tuvimos que reducir por acuerdo con a 50 años para llegar a un acuerdo y que se pudiera sancionar en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo. O sea, que pasara por ambas cámaras y no sufriera un rechazo y bueno, y se tuviera que guardar otra vez y tratarlo en otro periodo parlamentario. O sea, que nosotros llegamos a 50 años. ¿Qué pasa con una persona que nosotros decimos que es un homicida serial? Entonces a los 50 años vos más pena no podés poner. Bueno, ahí tenemos el pensamiento garantista, vamos a llamarlo de esa forma, y que no es la otra mano dura, sino simplemente que ambos, para uno falla y para el otro demostramos que ya está fallando, porque ese garantismo nos está llevando a un 95% de reincidencia criminal. Bien, vamos para adelante. Lo hecho está. Sí. Este tipo ya está en libertad. ¿Qué habría que hacer para evitar este tipo de situaciones y que la gente se sienta más tranquila, la sociedad se sienta más cuidada por los jueces y fiscales? Yo creo que como todo problema complejo de una sociedad requiere un abordaje de múltiples cuestiones. No podemos tener 2 policías por cuadra en todo el país, pues es imposible. Es imposible. Es imposible y además no es deseable un estado militarizado de esa manera. Ahora, la seguridad se tiene que hacer de alguna forma. Te hablan de inclusión social, es verdad, pero ¿qué pasa durante la inclusión social, que además no está sucediendo? Entonces, yo creo que requiere una política más firme de parte del Poder Ejecutivo, porque sinceramente y obviamente soy partidario de la independencia del Poder Judicial, pero a mí la experiencia me indica que las tendencias del Poder Judicial tienen mucho que ver con la línea firme que baja el político que es designado presidente por el voto popular. O sea, si yo tengo un gobierno que va a poner el acento en la persecución del delito, esto empieza a cambiar. Y la presidenta ya lo señaló en más de un discurso, de que no podía ser que entraran por una puerta y salieran por la otra. Exactamente. La policía detiene, la justicia libera. ¿Qué es lo que vimos hoy? Varios discursos que lo... Pero yo he visto notas de comisarios en la provincia de Buenos Aires que le dicen al intendente, mire, vea qué va a hacer, porque yo lo estoy deteniendo y es las mismas bandas que siguen actuando en mi zona. A ver qué puede hacer usted, porque yo, tanto con el fiscal como con el juez de garantía, no puedo hacer nada porque él mismo los detiene y los vuelve a liberar. Entonces, bueno, ya tenemos que, en la parte política del código, por eso que nosotros hablamos de hay que modificar los códigos procesales y empezar a blindar este tipo de problemas. Hay que blindarlo porque el delincuente, si bien el código penal no hay que modificarlo para este tipo de delitos, el hurto, el robo, el homicidio está por supuesto legislado. Acá podemos llegar a hablar de cómo vamos a legislar en materia de estupefacientes, el lavado de dinero, cómo vamos cerrando esos caminos. Por ejemplo, en este delito los delitos comunes, ¿no? En este delito que se cometió, que es un delito común. Sí.
que no llegó a consumarse, que quedó en la tentativa. ¿Cuál es la pena que le corresponde por la tentativa del robo? No del hurto, porque hubo violencia. Hubo lesiones, en las seguramente, cosas o en las personas, Sí, claro. sí, que no me acuerdo ahora cuál es la pena del robo. El robo llega a 15 años. Llega a 15. Pero a la tentativa le bajamos un tercio. Con arma. El robo con arma llega de 5 a 15. Este es un robo sin arma. Sin armas, Este es un robo simple. No me acuerdo la pena. Pero la reducción de la tentativa es el mínimo se te convierte en la mitad y el máximo en 2. Supongamos que es 3 años el mínimo. Queda en 1,5. En 1,5. Y si es 6 años el máximo, quedan 4. Ok, que queden 4. Muy bien. Si se elimina la excarcelación automática, el tipo tiene que cumplir por lo menos 1 año y medio. Sí. O sea, si eliminás la regla de que si cabe la condena de ejecución condicional, que es de 3 para abajo, sí, solo queda criterio del juez, bueno, podemos encontrarnos cuáles son los criterios que van a aplicar, o si se declara inconstitucional, si te lo cambian el criterio. Este también es el problema. Pero yo creo que hay que hacer alguna operación de este tipo. En la ley, en la decisión política, dotar de más tecnología a las fuerzas, y en la justicia tratar de ir cambiando este criterio. Lo que pasa es que no es fácil. No es fácil. No es fácil. A ambos, gracias por venir, ¿eh? No, por favor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Señores, hacemos una breve pausa y ya continuamos el diario hasta las 9 de la noche.